Bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 7, Jesús, el ancla del alma. En el capítulo 5 y 6 de Hebreos, vemos que Pablo está describiendo el sumo sacerdocio de Jesús, que es lo que vimos la semana pasada. Sin embargo, vemos que hace un pequeño paréntesis entre la explicación que él está dando. Quizás de una manera de hacer un énfasis especial sobre ya no la función de Jesús como sumo sacerdote, sino más bien una exhortación y una amonestación a su audiencia. Porque aquí nos damos cuenta que Pablo conocía realmente al grupo de hebreos con el que estaba entablando esta conversación, este sermón. ¿Okay? Entonces él interrumpe el hilo de su discurso para introducir una exhortación que empieza desde el capítulo 5, versículo 11, a Hebreos capítulo 6, versículo 20, y es lo que vimos durante esta semana. Esta exhortación es también una explicación de por qué los oyentes no podían entender plenamente todo lo que él estaba disertando. También es como un reproche y al final tiene unas palabras de ánimo. ¿Okay? Todo este pequeño discurso que Pablo introduce en estos capítulos es una exhortación también para nosotros. ¿Okay? Tenemos que considerar el asunto del pecado como algo realmente grave, realmente difícil de superar. Y tenemos que tomar a la ligera las palabras del mismo Jesucristo cuando nos pide que abandonemos el pecado. ¿Okay? Porque las consecuencias del pecado son fatales y pueden abarcar tanto que incluso nos pueden llevar a cometer el pecado imperdonable, que es el rechazo pleno al Espíritu Santo. Recordemos que Jesús dijo que Él mandaría un consolador cuando Él se fuera al cielo. Y ese es precisamente el Espíritu Santo. Rechazar al Espíritu Santo tiene consecuencias graves, eternas. Estas ideas son las que Pablo le planteó a su audiencia. Recordemos que los hebreos estaban en una etapa muy difícil y él se había dado cuenta que algunos de ellos también ya habían apostatado por la fe, ya se habían olvidado de Dios y quizás algunos habían regresado nuevamente después de haberse alejado. Entonces, estas palabras iban también a ese tipo de creyentes que habían abandonado a Dios. Recordemos que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, empezamos un camino hacia la santidad. Pero ese camino nunca va a ser fácil. No pensemos que solamente el paso de bautizarme y ya es suficiente para que yo pueda vivir una vida cristiana feliz. La mayoría de las tentaciones o de los problemas más difíciles vienen después de dar este paso. Por eso mucha gente no quiere tener una relación con Jesús, porque siente que van a venir los problemas, van a venir las dificultades, y ciertamente así es. Pero hay una palabra final en el capítulo 6 de Hebreos que nos dice que Jesús es una ancla segura. Y eso es precisamente lo que Pablo quería dejar en la mente de sus oyentes y en la mente de nosotros. ¿Okay? Van a venir problemas, van a venir dificultades, quizás vas a caer en tentación, quizás vas a pecar, pero no te preocupes. Si tú todavía sientes el deseo de compartir con Dios esta experiencia y decir, yo necesito de ti, yo estoy pecando, yo necesito regresar a ti, tienes una ancla segura en Cristo Jesús. Y eso todavía nos da a entender que tú estás en ese plazo o en ese plan de salvación. Has aceptado todavía a Jesús como el que puede solucionar tu problema. Pero ¿qué pasa con aquellos que se alejan de Dios y no quieren aceptar nuevamente regresar a su Salvador? Eso es lo que Pablo nos invita a entender y a estudiar durante esta semana. Así que vamos rápidamente al primer versículo. Lo encontramos en el libro de Hebreos 6, 4 y 5. Los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Cuál había sido la experiencia de los oyentes de Pablo con respecto a su conversión? Aquí solamente en estos versículos encontramos cinco características especiales. Y yo quisiera compartir con ustedes para poder desarrollar cada uno. Vamos a ver esta diapositiva y acompáñenme a leerla conmigo. ¿Okay? Dice aquí en Hebreos 6, 4 y 5 que ellos fueron iluminados. Esto quiere decir que habían experimentado la conversión, se habían apartado de las tinieblas y habían sido liberados del pecado, Efesios 5, 8. Ellos gustaron el don celestial
saborearon el don de la gracia divina, algo que no habían probado. En Efesios 2:8, participaron del Espíritu Santo. Quiere decir que recibieron el Espíritu Santo, disfrutaron de su compañía y dirección, la mayoría de ellos. En Romanos 8:5 habla acerca de esto. Gustaron la buena palabra de Dios, saborearon la buena palabra de Dios, expresada tanto en las Escrituras como en el conocimiento de Jesús, y gustaron los poderes del siglo venidero, disfrutaron de ella con antelación de lo que Dios nos tiene preparado, la resurrección, la renovación y la vida eterna. Estas características de la audiencia de Hebreos son muy significativas porque nosotros como creyentes pasamos también por estas mismas etapas. Nosotros cuando reconocemos que en la palabra de Dios está la verdad, nuestra mente se ilumina. Recuerden que dice el versículo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Toda esta iluminación del conocimiento de las cosas celestiales que quizás antes no las teníamos, al conocer a Jesús, al aceptar esta verdad, se ilumina nuestra mente. ¿Okay? Esto nos permite entonces saborear el don celestial, que es vivir seguros de que si en este momento muero, cuando yo he aceptado a mi Salvador, sé que lo siguiente que veré será la resurrección para vida eterna. Esa es la gracia salvadora. Me siento feliz, me siento pleno de haber recibido la salvación en mis pecados. ¿Okay? Participo entonces de las obras del Espíritu Santo. Él empieza a hacer en mí una transformación, toca mi corazón, yo empiezo a sentir diferente, empiezo a ser una persona diferente. ¿Okay? Y eso se refleja en mis actos, en mis palabras, se refleja en mi trato con los demás. ¿Okay? Aparte, empiezo a gozarme con el estudio de la palabra de Dios. Me conmuevo con cada palabra nueva, con cada doctrina nueva que voy aceptando, con cada sermón nuevo. Pongo mucha atención en aquellas cosas que son importantes para mí. Y obviamente esto provoca un cambio en mi vida. Y ese cambio entonces me da la sensación de que estoy viviendo ya en esta tierra como un pedacito del cielo. Que vivo con mi Salvador, me gozo en alabanza, me siento feliz en compartir el evangelio, estoy a gusto con mis semejantes, con mi familia. Eso es todo lo que el creyente verdadero experimenta. Si tú no has experimentado ninguna de estas cosas después de haber aceptado a Jesús como tu Salvador, entonces estás perdiéndote de lo bueno, de lo que Pablo dice que es las cosas venideras, las cosas que son necesarias para tu vida. Buscar lo bueno. Estás dejando de lado eso. ¿Okay? Si tú piensas que ya tu vida cristiana es monótona, es aburrida, entonces tienes que regresar a pedirle a Jesús que te pueda iluminar de nuevo, que te pueda conmover y te pueda llenar del Espíritu Santo. Esto solamente es cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo. ¿Okay? Estas son las características de la audiencia de Hebreos con las que Pablo estaba exhortando. ¿Será que mi iglesia está sintiendo lo mismo? ¿Será que tú estás sintiendo lo mismo? Si es así, alabado sea el Señor. Pero entonces, después de plantearle a los hebreos cuáles eran las características de cómo había sido su vida después de conocer a Jesús, miren unas palabras de amonestación muy difíciles. Acompáñenme al siguiente versículo, por favor. Está en Hebreos 6, 4 y versículo 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Estas palabras empiezan a ser bastante difíciles, como diríamos por aquí, bastante pesadas para la audiencia, que a nadie nos gusta que nos corrijan. A nadie nos gusta que primero nos digan, te ha pasado esto y te has sentido muy bien y has compartido con Jesús esto, pero ¿sabes qué? Has recaído y has caído en pecado. Jesús es el que conoce todo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta manera, en el caso de Pablo se estaba refiriendo a la audiencia, conocía a la audiencia, conocía a los hermanos que estaban ahí, y él sabía que algunos de ellos realmente estaban viviendo una apostasía, estaban viviendo en pecado y estaban ahí junto con los demás creyentes. Entonces, llamar de esa manera directamente a la persona por su falta es muy difícil. ¿Sí? En la iglesia, nosotros, cuando tenemos que hacer disciplina hacia algunas personas que han caído en pecado, a veces podemos tener, exaltarnos demasiado por este tipo de actitudes, ¿sí? Y a veces juzgamos demasiado. Eso no debe de ser. ¿Sí? En este caso, que Pablo está hablando de un tipo de pecado que es quizás el más ofensivo. ¿Sí?
Recordemos que los dirigentes judíos crucificaron a Jesús porque él representaba un peligro para su posición de poder. Una vez a Jesús, a la mayoría de las personas del pueblo, si no es que todos habían aceptado a Jesús como Salvador, pero cuando deciden rechazarlo como medio de salvación, entonces están crucificando de nuevo a Jesús y están exponiendo la victoria. Pero quiere decir entonces que como yo cometo pecado y me gusta vivir del pecado y no quiero aceptar que estoy mal, ni quiero cambiar, entonces se está crucificando. Jesús está diciendo, ese sacrificio que hizo por mí no significa nada, no tiene ningún poder sobre mi vida. Entonces negamos cederle a Jesús el puesto principal en nuestra vida. ¿Okay? Esta es la actitud contraria a lo que nos pide Jesús. Él nos invita a que seamos crucificados al yo y a llevar su carga, y a llevar su cruz con él, a compartir su carga con él. ¿Okay? Aquel que no acepta que es necesario, como dice Juan 3:30, que él crezca para que yo mengüe, no puede ser renovado al arrepentimiento. ¿Okay? Cuando nosotros no aceptamos que nuestra vida de pecado nos está alejando de Jesús, cuando empezamos a rodearnos de que es mejor ahora mi vida sin Jesús, a pesar de haberlo conocido, como vimos en la lección, en la parte anterior, de todo lo que habíamos experimentado, y ahora cedo el pecado, ahora vivo del pecado, y digo, no, yo quiero seguir viviendo así porque no quiero regresar a como estaba yo antes. Entonces estamos crucificando nuevamente a Jesús y estamos diciendo que sus méritos no son suficientes para mi vida. Y eso provoca que yo no me arrepienta de mi pecado, que yo quiera conservar ese estilo de vida que me está alejando cada día más y más de Jesús. Esa es la puerta que se abre para el pecado imperdonable. Cuando tú no quieres aceptar que necesitas a Jesús como tu Salvador, no te crucificas a yo todos los días, no permites que Él pueda ser parte importante en cargar esa culpa, en cargar ese pecado que tú tienes, en ayudarte a superarlo, estás entonces negando los méritos de Jesús, por el cual Él está en el cielo, interviniendo por ti ante el Padre, en el cual Él todavía tiene las marcas en sus cuerpos de ese gran sacrificio que hizo por ti. Estás dejando de lado todo eso. Y si tú haces eso, entonces caes inevitablemente en un abismo muy profundo que te va a llevar inevitablemente a la muerte eterna. Entonces, jugar con el pecado no es algo que deberíamos nosotros considerar siquiera. Que recordemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, toda la manera en que nos ha rescatado ya. No dejemos de lado todo ese sacrificio, todo ese gran trabajo que Jesús hizo en mi vida por regresar al pecado. Hay muchas personas que se bautizan y han venido de una vida muy difícil y cuando entran a la iglesia y después de un tiempo su primer amor disminuye y muchas de esas personas empiezan a anhelar lo que vivían antes, porque las presiones sociales, por la presión de tu familia, entonces muchos factores pueden estar ahí. Y esa ganas o ese deseo de regresar a esa vida pecaminosa los hace que ni siquiera estén dentro de la iglesia al 100%, pero tampoco estén afuera, que vivir solamente de apariencias. Va a llegar un punto en que ellos van a tener que decidir, y entonces la mayoría de ellos salen de la iglesia, quieren regresar a su vida. Y a pesar de que en apariencia están felices en esta nueva vida que habían dejado antes y ahora regresaron, al final ellos hay todavía en tu corazón hay algo que no les hace, les hace entender que están mal. Cuando esa sensación se mantiene, están en el camino de poder arrepentirse. Pero cuando esa sensación de que está mal desaparece, entonces ocurre lo siguiente. Acompáñenme, por favor, a la siguiente cita bíblica. Vamos a leer Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Pablo, de Hebreos 10:26, cita indirectamente Números 15:30-31, donde se habla de aquel pecado con soberbia. Evidentemente no está hablando de los pecados cometidos por descuido, por hierro, por debilidad, por cesión ante la tentación. Que esos son las trampas del Satanás que pone en nuestra vida cristiana, sino de algo mucho más grave. Pablo está hablando del pecado de muerte. En 1 Juan 5:6 lo encontramos también, cuyas características son estas. En Hebreos 10:29 encontramos estas tres características. Y ojalá que nadie de nosotros tenga que pasar por esto. Lo voy a proyectar aquí.
El pecado de muerte, ¿cuál es? En primer lugar, se pisotea al Hijo de Dios. Rechaza a Jesús como su Señor, poniéndose Él como Señor sobre Jesús. Quiere decir que para Él no hay nada más que esta vida. Y solamente lo que en esta vida le ofrece lo único. Así que va a vivir tu vida como quiera. Tiene por inmundicia la sangre del pacto. Rechaza el sacrificio de Jesús. Sabe que siente que ya no hay más que hacer en su vida, así que no hay nadie que lo ayude. Y hace frente al Espíritu de gracia. Ha cometido el pecado contra el Espíritu Santo. En Marcos 3:29 también aparece esta referencia. Estas tres características que acabamos de mencionar en Hebreos 10:26 son relatadas. Y dice la audiencia, bueno, ustedes pecaron, ¿sí? Aquellos que pecaron por debilidad, aquellos que pecaron porque se equivocaron, pero se arrepintieron, están de vuelta aquí. Para ustedes sí hay vuelta para regresar, ¿sí? Para ustedes sí pueden regresar, porque en su corazón todavía existe la llama del arrepentimiento. ¿Sí? Y Jesús puede con sus méritos salvarte de ese pecado y regresar a tu vida. Pero aquellos que abiertamente rechazan a Jesús, no solamente lo rechazan como que no pueden hacer nada por él, sino que hablan en contra también de él. Y eso es muy grave, porque una vez fueron partícipes de esta palabra de Dios, comieron, se gozaron de esta palabra de Dios, y ahora hablan de que esto no tiene méritos, de que esto no sirve, de que esto es falso, que es mentira, y entonces son una piedra de tropiezo para muchos creyentes. Se vuelven rebeldes en contra de aquel que los amó primero. Y ninguno de los méritos de Jesús, ninguna de las palabras de Jesús tiene efecto en su vida. Ese tipo de apostasía, ese tipo de pecado es gravísimo para Dios. Y sería mejor no haber conocido a Jesús, no haber estado en la iglesia, porque ahora es peor, porque tú conociste a Jesús, tú estuviste con Jesús, tú recibiste la gracia salvadora, y ahora estás cometiendo este pecado imperdonable, que es rechazar completamente los métodos de Jesús, rechazar el Espíritu Santo, hablar en contra de él, pisotear la gracia que Dios te ha dado, pisotear el sacrificio que hizo Jesús por tu vida. Este tipo de pecado condena a la persona a la muerte. Por eso no hay vuelta atrás con ese tipo de personas. No se van a arrepentir nunca y no van a regresar a los pies de Jesús. Y se van a morir con esa idea. ¿Qué necesita el creyente para poder mantenerse firme en esta fe, para poder seguir a Jesús a pesar de los problemas, de las dificultades? Necesita tener un ancla segura, de tener la seguridad de que Jesús Salvador lo puede ayudar. No pienses que no hay nada que Jesús no pueda hacer por ti. No pienses que hay cosas imposibles o cosas tan malas que ha hecho que Jesús no te va a perdonar. Al contrario, entre más necesidad tengas de Jesús, Él más va a tener sus brazos abiertos para recibirte. Pero cuando ya no siente la necesidad de Jesús, cuando ya no quiere nada con Jesús, ahí sí está el problema. Ya no podemos convencerte de poder regresar a los pies del Salvador. Ya no hay palabras que puedan ayudarte. Qué difícil es entonces el pecado. ¿Qué consecuencias más drásticas pueden traer para el verdadero creyente? Porque muchos, no pensemos que todos estamos exentos de este tipo de actitud. La palabra de Dios dice que van a venir problemas mucho más graves para los verdaderos creyentes. Van a venir tentaciones, van a venir dificultades incluso para poder comer, para poder obtener ingresos en el mundo. Y mucho de eso va a provocar que los creyentes piensen en apostatar, piensen en salirse de la iglesia porque piensen que no vale la pena continuar creyendo en Jesús. Y esas pruebas son solamente listas para los verdaderos creyentes. Tienes que fortalecer tu fe en estos momentos que Dios nos está enviando. Por ejemplo, esta lección de escuela sabática tan profunda, tan interesante. Tienes que razonarla, tienes que estudiar cada día, pedir al Señor que te ilumine cada día más y que fortalezca tu fe. Por eso Pablo no se queda solamente con eso, porque hubiese sido muy drástico que terminara su sermón con estas palabras. Hay palabras de amonestación, pero también hay palabras de exhortación, que es la que a continuación vamos a estudiar. Acompáñenme al siguiente versículo. Vamos a leer ahora Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Tras las duras palabras anteriores, Pablo nos dice que está convencido de que ninguno de sus oyentes ha caído en el pecado contra el Espíritu Santo. Los amonesta respecto a que no caigan, pero él
conoce a su audiencia. Dice, bueno, ninguno de ustedes todavía ha caído en eso porque están aquí escuchando, sino que siguen abrazando a Jesús como su Salvador. Y esto lo demuestran de forma práctica. Y aquí es un consejo que nosotros deberíamos estar practicando también. Pablo les recuerda el trabajo de amor realizado para con Cristo. Es decir, nosotros trabajamos hacia Cristo cuando hacia nuestros semejantes mostramos también amor. Este no es un trabajo momentáneo o aislado. Es una forma de vida. Y Dios reconoce a prueba y a nada ese tipo de trabajo, ese estilo de vida en el cual tú estás concentrado en buscar la salvación de otro, no solamente la tuya, en cubrir las necesidades de otro, no solamente las tuyas, en llevar amor y bienestar a aquellos que te rodean y que ves en necesidad. Cuando nosotros nos apartamos de nosotros mismos y buscamos compartir el amor de Jesús con aquellos que lo necesitan, ya sea que no son creyentes, ya sea que tengan dificultades económicas, ya sea que tengan una discapacidad, la forma en que sea, la forma de necesidad que aparezca en las personas que nos rodean. Cuando nosotros sentimos el deseo de compartir, estamos compartiendo el amor. Y cuando nosotros lo hacemos de manera constante, se convierte en un estilo de vida que me aparta de pensar, de razonar, de querer regresar al pecado y caer en tentación. ¿Okay? La esperanza no se mantiene viva mediante actos intelectuales de fe. Tú no vas a mantenerte firme en Jesús, en la iglesia, si tú solamente te dedicas a ti mismo. Hay que dejar de lado ese egoísmo, hermano, porque muchos estamos cayendo en eso. Pensamos que es suficiente con ir a la iglesia el sábado, o ya ni siquiera en este año de pandemia, ir a la iglesia, no solamente aprender la transmisión. Pensamos que es suficiente y ya con eso ya cumplí, ya estoy bien, ya no me pasa nada, estoy fuerte. Escucho al predicador y digo, qué bonito sermón, punto. Hicieron Biblia. Eso no es suficiente para tu vida cristiana. Tienes que crecer. ¿Qué has hecho este año para poder compartir con otros el amor de Jesús? ¿Qué has tenido que sacrificar? Muchos no queremos sacrificar ni nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra hora de trabajo. No, yo trabajo hasta las 6 de la tarde, 8 de la noche, ya no tengo tiempo para Jesús. Solamente el sábado es el día que yo le dedico 100%. Los otros días de la semana, que me espere porque no puedo. Deberías también buscar que a ese tipo de actitudes se están empezando a alejar poco a poco de Jesús. ¿Okay? Tenemos que compartir el amor con otro. Tenemos que expresar actos de amor, porque esta es la muestra de que tenemos fe en los méritos de Jesús en mi vida. Y que tantas personas que están a nuestro alrededor necesitan también escuchar de nuestro Salvador. Entonces, cuando tú no sientes el deseo de hacer eso, tienes que regresar un poco, tienes que volver a pedirle a Dios en oración que te ayude. Hay un ancla segura, que es Cristo Jesús. Él se va a mantener firme cuando tú compartes con otros esta palabra de amor, cuando tú compartes con otro lo que Él hizo por ti. Cuando tú lo compartes con otros, Jesús no puede hacer más por ti. Él está allí seguro contigo, pero si tú no quieres compartir con otros lo que Él ha hecho por ti, te aseguro que te estás perdiendo de muchas bendiciones. Al final vas a reclamar en la vida eterna cuando tenga el juicio final, porque vas a decir, oye, yo estuve contigo en la iglesia, yo llegaba a todos los programas, yo diezmaba, yo ofrendaba, yo estaba ahí presente. ¿Por qué no me salvé? Bueno, porque no compartiste con aquellos más pequeños mi amor, porque no fuiste, porque tenías al lado a una persona que lo necesitaba y no hiciste nada por él, solamente oraste, oro por ti bien, y te olvidaste de él, solamente de palabras para afuera, pero no te conmoviste con el dolor ajeno. Jesús nos invita a que compartamos el amor y de esa manera estaremos seguros. Por eso dice la palabra final de Pablo, son muy hermosas. Lo que dice a continuación lo encontramos en Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Sí? El personaje principal de todo el libro de Hebreos es Jesús. La única manera de que nosotros podamos tener segura nuestra salvación es permanecer en Jesús. Pablo termina su exhortación hablando de la seguridad de la salvación. Esta seguridad es como un ancla firme, asegurada por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, según Hebreos 6:18. Su promesa de un Salvador y el juramento que ratifica esa promesa. Todo pues entonces gira alrededor de Jesús. Después de su ascensión, Jesús entró hasta dentro del velo, se sentó a la diestra de Dios como nuestro precursor. Y ese trabajo que Jesús hace en el cielo, en el santuario celestial, por nosotros, es lo que nos debería dar la seguridad de que nuestro nombre está realmente seguro al lado de Jesús. Él, sin duda, es nuestra firme ancla del alma y la seguridad del cumplimiento de las promesas que aún están por venir. Si estás débil, si estás
tratando con problemas muy difíciles, estás cayendo en tentación, aférrate a Jesús, regresa a Jesús. Él es el único que te va a ayudar en tus problemas. Parece, como dicen los muchachos, cliché, parece que son palabras vanas, pero no. Siguen teniendo el mismo impacto que tuvo a la audiencia de Hebreos, sigue teniendo impacto hasta ahora. Jesús es la solución para todo. Tienes que conocer a Él, tienes que estar con Él, tienes que depender de Él, dejar todas tus cargas en Él, permitir que Él sea el que te motive a levantarte todos los días y hacer todas las cosas que sean necesarias para honrar su nombre. Cuando tú haces eso, tú tienes una seguridad de la salvación. Las tentaciones van a caer, los problemas van a seguir, pero tú estarás asido a esa sangre segura que es Cristo Jesús. Lo dejo con este comentario final del Espíritu de Profecía, que se encuentra en Alza tus ojos del 5 de enero. Jesús nos amonesta acerca de nuestro peligro y nos advierte contra el astuto enemigo. Repetidamente coloca delante de nosotros el deber de mantenernos siempre vigilantes y en oración, a fin de no caer en tentación. Crean en Jesús, confíen en Jesús como con una fe viviente y constante. Confíen en Él para que los guarde y los salve. Están nacidos de uno que es poderoso para salvarlos, y por tanto tiempo como se sometan para ser conocidos por Él, para aprender de Él y confiar en Él, los guardará sin caída. Y si se encarga de protegerlos, es una defensa segura. La respuesta la tienes en tus manos. Si tú estás cayendo en tentación, si tú tienes un pecado en tu vida, regresa a Jesús. Permite que los méritos de Él sean una verdad en tu vida. Comparte con otros el amor de Cristo. Comparte con otros la forma en que Cristo te transformó. Busca la manera de que durante esta semana sea significativa tu relación con Jesús, que no solamente se quede de palabras para afuera, que no solamente se quede con escuchar al predicador, con estudiar tu lección, sino que realmente hagas un sacrificio de todo tu estilo de vida, de todos tus hábitos, de todo tu horario, y puedas compartir con otros que Cristo viene pronto y que Él va a salvarte si tú lo aceptas en estos momentos. La gracia de Dios está abierta para todos. Esperemos que ninguno de nosotros esté alejándose de Dios, sino que se esté a la deriva en este mar de la confusión, sino que se mantenga firme en el barco de Jesús, porque está anclado en un ancla que llega hasta tu alma. Que el Señor te bendiga en este sábado y que puedas recibir todavía bendiciones abundantes. Saludos para todos.